noches. Comenzamos aquí el programa número 41 de Huellas de 1973 con hechos que han ocurrido entre el 12 y el 18 de octubre. En este caso comenzamos con algunos temas que tienen que ver con informaciones que venían en aquella época desde el exterior y lo que ocurría particularmente en Estados Unidos. Para Estados Unidos, este año había sido muy importante porque a comienzo de año, como habíamos visto en los primeros capítulos de Huellas, se llegaba al final de lo que era la guerra de Vietnam. Esto que parecía haber significado un alivio para la administración de Richard Nixon, no fue tal así, en razón de que si bien por un lado estaba terminando la guerra en Vietnam, había un frente interno en los Estados Unidos que lo tuvo a maltraer durante todo el año, particularmente a partir del mes de mayo, cuando comienzan a profundizarse las investigaciones por el caso Watergate. El caso Watergate había sido un caso de espionaje del Partido Republicano a la sede del Partido Demócrata, que precisamente era la que tenía ese nombre, de Watergate. A todo esto también surgen posteriormente algunos inconvenientes con el vicepresidente, Spiro Agnew, que venía a colación de algunas acusaciones que se le hicieron de cuando él había sido gobernador en el estado de Maryland y había recibido coimas por diversas obras que se realizaban en el estado. Y no solo eso, sino que algunas investigaciones de los demócratas habían llegado a la conclusión de que en el año 1967 Agnew había evadido impuestos fiscales, temas que para la sociedad norteamericana, para el gobierno norteamericano, son siempre muy delicados. En consecuencia, ameritaban juicios a las autoridades que lo hacían. Y en este caso, entonces, el 10 de octubre de 1973, Spiro Agnew, que había sido uno de los principales voceros que tenía el gobierno de Estados Unidos, incluso para la finalización de la guerra de Vietnam, junto con Henry Kissinger, presentó la renuncia al cargo de vicepresidente. Y no ajeno a algunas tensiones, el que llega a ocupar la vicepresidencia 2 días después, el 12 de octubre de 1973, fue Gerald Ford, que era uno de los líderes de la Cámara de Representantes por el Partido Republicano en el Congreso de Estados Unidos. Pero esto no termina todo acá, sino que continúa todavía con presiones sobre el presidente Nixon, que vamos a ver en semanas siguientes. Por otra parte, ya en el país, y también el 12 de octubre de 1973, el general Juan Perón asumió por tercera vez la presidencia de la Nación, y lo hizo teniendo como compañera de fórmula a la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón. Esta asunción de Perón en octubre de 1973 se hizo dentro de un clima de mucha tensión a razón de las presiones que tenía desde la izquierda, de los partidos de izquierda y de la propia izquierda del Partido Peronista, que incluyeron pocas semanas antes el asesinato de José Ignacio Rucci, que era el secretario general de la Confederación General del Trabajo. Y para recordar precisamente la asunción de Juan Perón como presidente de la Nación por tercera vez en la Argentina, vemos ahora un documental de la época. El 12 de octubre de 1973, 18 años después de haber sido desplazado del poder, el general Perón asume la presidencia por tercera vez. Yo, Juan Domingo Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandarán.
Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas. Bien, ya en el ámbito de la provincia de Córdoba, para el día 10 de octubre se había programado desde la CGT, que lideraba Atilio López, que a la vez era el vicegobernador de la provincia de Córdoba y una persona con una tendencia de izquierda, había programado un paro de 90 minutos que fue rechazado por las 62 organizaciones peronistas. Por eso no se pudo concretar. Y este paro que hacía precisamente, o que había organizado la CGT de Atilio López, era para repudiar una ola de atentados que había comenzado a potenciarse en la ciudad de Córdoba y que sostenían desde la CGT que tenía la función de estos atentados, precisamente, de esta ola de violencia, de provocar un estado de conmoción en la sociedad cordobesa para que se impulse de alguna manera la quiebra de ese estado institucional que hacía muy poquitos meses había vuelto a tener la provincia de Córdoba. No obstante, para el 17 de octubre, fecha emblemática dentro del peronismo en todo el país, las 62 organizaciones dieron su apoyo al gobernador Ricardo Obregón Cano y al gobierno popular del general Perón. Así era la consigna que ellos habían lanzado en esa vez. Pero a la vez también repudiaban el accionar de grupos de izquierda que en la provincia de Córdoba, que venían cometiendo una serie de atentados, actos violentos, en fin, para de una manera tratar de desestabilizar al gobierno de Obregón Cano en Córdoba y por elevación también al gobierno de la nación. Precisamente por haber participado en este acto, también Obregón Cano fue intimado por el Consejo Superior del Partido Justicialista para que ponga en claro la participación que él tuvo en ese acto que era de la izquierda peronista. Si bien Obregón Cano se identificaba más con la izquierda que con la derecha del peronismo, había sido cuestionado precisamente por esta participación y él tuvo como excusa que no hubo en el acto ese actos lesivos al general Perón como se lo había denunciado y rechaza entonces las acusaciones, pero de todos modos esto va haciendo un caldo de cultivo de una situación política en la provincia de Córdoba que en 1974 iba a derivar en la remoción de Obregón Cano y de Atilio López. Evidentemente, ya esos grupos minúsculos que están indudablemente en la perturbación y en el hostigamiento a la marcha y a la tranquilidad del gobierno popular, ¿son grupos que pertenecen a fracciones del peronismo? Bueno, en algunos casos perfectamente identificados, en otros no, porque no, el caso por ejemplo de Luz y Fuerza no se ha podido identificar, pero es probable que la afiliación de esta gente sea la que corresponde a esos grupos de perturbación que quiero aclararle, Nedel, no son peronistas, por más que esgriman la bandera del peronismo. Si bien ustedes proclaman permanentemente el carácter justicialista del gobierno, se los indica desde algunos sectores como que es un gobierno de izquierda, el de Córdoba. ¿Usted cómo lo califica? ¿O cree que hay alguna campaña destinada a darle una imagen determinada a su gobierno? Indudablemente que hay una campaña determinada.
Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Ya en el terreno local, las cuestiones estaban mucho más tranquilas, más calmas, y las actividades pasaban más bien por algunos eventos culturales que se estaban realizando en la ciudad. Y precisamente el 13 de octubre, un destacado artista plástico que teníamos en la época aquí en San Francisco, que era el pintor Domingo S. Alberto, inauguró una exposición de óleos y de esculturas. Y esas piezas eran talladas en madera, de palo santo, en quebracho colorado, en quebracho blanco, en chañar, representando máscaras, imágenes y figuras que el autor las denominaba que eran imágenes funcionales, por cuanto tienen las posibilidades de ser adecuadas a lo estético y también a tener una función útil en el lugar donde se exponían. Y además ocurrió también un hecho que fue importante en la cultura de San Francisco para aquella época, estamos hablando de 50 años atrás, cuando el 18 de octubre se inauguró el Teatrillo Municipal. Este fue el primer recinto dependiente de la Municipalidad de San Francisco que estaba destinado a actuaciones teatrales. Se había instalado en la planta alta de la Dirección de Cultura, que funcionaba en esa época, en la ex fábrica de galletitas Tampieri. En ese lugar se estrenó la obra El Herrero y el Diablo, donde actuaban los integrantes del Grupo Municipal de Teatro que en esa época dirigía Carlos Thiel, un destacado director de teatro santafesino, que había sido contratado por la Dirección Municipal de Cultura para preparar actores de teatro y obras en San Francisco. Esa obra se estrenó el 18 de octubre de 1973 y la nueva sala, que tenía capacidad nada más que para 120 personas, vino a llenar una necesidad que tenía San Francisco de una sala pequeña para algunas representaciones teatrales, para conferencias, y con la cual hasta entonces no contábamos en la ciudad. Y para el cierre de hoy tenemos que el 16 de octubre de 1973 en el Cine Radar se estrenó una de las películas de la saga del superagente James Bond, el 007, que fue tan fuerte allá por las décadas de 1960 y 1970. En este caso, la película que se estrenaba era Vivir y Dejar Morir, con la actuación de Roger Moore en el rol del agente 007. Lo importante y lo que mucho se remarcaba en la época era la banda musical que tenía esta película, que había sido compuesta por el ex Beatle Paul McCartney y Linda McCartney, que era precisamente un tema musical que ellos interpretaban y cantaban con ese nombre, Vivir y Dejar Morir, que es lo que vamos a ver ahora y vamos a repasar ahora con un tráiler de la película, mientras escuchamos también a la vez la canción de Paul McCartney y Linda McCartney del año 1973. Roger Moore is James Bond 007 in Ian Fleming's Live and Let Die. Young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let die.
and let die. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.